A todos mis queridos estudiantes de cuarto año, sobre todo cuartos sociales A y B, que recién teníamos la clase y bueno, no, por problemas con el micrófono y que desde el celular no me enganchaba la aplicación de ABC, tuve que cancelarla y por eso le estoy grabando el video. Lo mismo que iba a explicar en la clase, desde acá se me ve más despeinada, lo explico desde este lugar, ¿sí? Bueno, esta es la aula virtual de Cuarto Naturales, se las muestro desde acá para que vean cómo es, porque ustedes les programé la prueba para que aparezca, si no mal recuerdo, a las 12 del mediodía, ¿sí? Y recién son las 11:24. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir a la asignación, ¿sí? ¿Qué es esta? La asignación tiene la explicación de qué hay que hacer, pero en realidad acá no tenemos que adjuntar absolutamente nada, como lo hacemos siempre, porque no es una actividad como las que venimos haciendo, sino vamos a repetir el formato de evaluación que habíamos hecho con Buenos Aires es leyenda. No sé si se acuerdan bien de estos cuentos, estos mitos urbanos que leímos. Entonces, acá, ¿qué van a tener? El anexo de la reseña que tenemos que leer de forma completa para realizar la evaluación. O sea, primer paso, ¿sí? Sería leer la consigna que nos dice que tenemos que leer el anexo de forma atenta, todos son 3 hojas completas. Y es lo que ahora voy a explicar paso por paso para que tengan toda la explicación acá. Una vez que termino de hacer eso, veo este video y presto atención, entro y hago la prueba. Tengo tiempo hasta el 18 de septiembre para hacerlo, o sea, hay tiempo realmente. Casi 2 semanas, ¿sí? Un poquito menos en realidad, pero está más o menos ese tiempo. Bueno, acá está la clase de Meet que fracasó. Bueno, a esa tecnología falla. Vamos a las instrucciones y recuerden, como les dije recién, primero tenemos que leer la consigna. En la consigna dice esto que les acabo de decir recién, que tenemos que leer el anexo, y algo que voy a aclarar es lo siguiente. Al igual que la prueba que hicimos con anterioridad, esto va a saltar una nota numérica, ¿sí? Pero la idea sería que obviamente no tengamos nota numérica porque no se valora así este año, es medio raro y todo muy particular y todo muy especial. Entonces también tenemos la oportunidad de evaluar de otro modo. ¿Qué sería? Si nos sacamos 5 puntos o menos de 5 puntos es un regular. ¿Sí? Perdón, de 5 para abajo. Estoy media boba todavía. De 5 para abajo un regular. Entre 5 y 6 bien menos. Un 7 es un bien. Un 8 es un bien más. Un 9 muy bien. Y un 10 excelente. ¿Sí? Yo igualmente lo que a mí me interesa es que lo hagan. ¿Sí? Después la enumeración y todo eso es indistinto. ¿Sí? Por lo menos para mí lo importante es que se animen también a hacer una evaluación. ¿Y por qué es distinto que los trabajos comunes? Porque, bueno, en todos aplicamos el ingenio, la creatividad, la escritura. Acá es más lo estructural y a veces también está bueno volver a ese tipo de evaluaciones para saber si entendimos o no. Y además porque podemos tener todo, ¿sí? Muy bien. Es decir, podemos tener el texto, todo a nuestra disposición y eso nos facilita mucho el trabajo. Bueno, van a ver que este es el anexo que tienen que leer para hacer la prueba. Son 3 hojas completas. La primera hoja explica qué es una reseña y los 4 pasos que necesitamos para realizar una reseña. Después, cómo es una referencia bibliográfica, cómo comentar críticamente y, por último, una reseña. ¿Por qué estamos viendo esto ahora? Porque la continuidad pedagógica anterior, la 9, junto con la 10 que es ahora, con la 11 que vamos a ver en la siguiente oportunidad, están hiladas. En la 9 vimos qué características comparten todas las sagas épicas. En esta vamos a ver cómo hacer una reseña literaria para esa película, ¿sí?, que ustedes seleccionaron. ¿Se acuerdan que hay una lista grande y ustedes eligieron una? No se supongan, Doctor Strange. Bueno, eligieron esa. Acá vamos a analizar cómo sería hacer una reseña y tenemos que ir como pensando cómo haríamos una reseña con eso. Solamente pensando. Ahora práctica no lo vamos a poner. Eso va a ser para la siguiente continuidad pedagógica, o sea, la número 11. ¿Sí? Miren, ya estamos un montón. Este trimestre voy a intentar que sean 4 continuidades pedagógicas, o sea, esta sería la primera. Tendríamos 3 más y ya cerramos el año. O sea, que ya nos quedan con este cuadro de trabajos y listo. Y esta es una pavada, pues hacemos una prueba. Así que ya estamos en los últimos pasos. Bueno, ¿qué es una reseña literaria?
Se los voy a ir leyendo, no sé si acá se los puedo ir marcando, yo creo que sí. Voy a el lapicito. Creo que es este solo. No sé mi pulso, la verdad, del celular. Bueno, la reseña literaria, a ver si me deja subrayar. Bueno, estaría un poco complicada porque no sé bien cómo se hace. Bueno, fracasé en esto. Me es más fácil desde la computadora, la verdad. No desde acá. Bueno, cualquier cosa es. Quedé muy fea ahí. Bueno, les voy explicando acá y voy haciendo como siempre, expandiendo. La reseña literaria entonces es un tipo de texto analítico. Analítico significa que intentamos no colocar directamente todas las subjetividades, sino realmente analizar en base a experiencias y en base a hechos justificables. Entonces, toda reseña literaria intenta ser analítica. Esto significa que yo expongo un tema y lo justifico. Como finalidad, la reseña, para que sea una idea, es mostrarnos algo, decirnos de qué trata y darnos una opinión sobre eso. Hoy en día hay un montón de Instagramers o de YouTubers que hacen reseñas sobre, por ejemplo, un producto. Les lleva un producto a su casa, que hacen canjes y dicen, bueno, no sé, me llegó ese celular, el iPhone 11 y te lo voy a mostrar, entonces te va explicando todas las características que tiene y a lo último siempre da su opinión personal. Eso es una reseña, ¿sí? Una literaria es un poco más jodida porque somos jodidos la literatura, pero es básicamente eso, ¿sí? Mostrarnos algo, describirlo y después al último dar nuestra opinión. Muy bien. Entonces, dicho esto, la reseña literaria, vean que acá está marcadito, es objetiva y subjetiva, ¿sí? La objetividad tiene como característica principal que uno se aleja realmente de lo que siente y muestra las características y descripciones, en este caso, de la película o serie que ustedes van a hacer. Por ejemplo, en esta parte tendremos que contar quién es el director, quién es la directora, quién fue la productora, cuántos minutos tiene la película, si es apta para todo público, de qué género es, cuándo se estrenó, en dónde. Todas esas características que tenemos que ser objetivos porque no podemos opinar mucho. Ay, no estoy de acuerdo, no se estrenó en 2017. No, es algo concreto, se estrenó en 2017 y ya está, ¿sí? En cambio, la subjetividad, ahí es donde tenemos que opinar y dar nuestro punto de vista justamente sobre algo, pero justificarlo. Por ejemplo, analizamos un tema que hayamos visto en esa obra, no sé, en Doctor Strange pienso en la resiliencia, ¿sí? Que es la capacidad que tiene toda persona para mejorar su condición y superarse a sí mismo. Bueno, entonces, cuando hay resiliencia, ¿sí? Explico en qué parte de Doctor Strange sucede. Y a lo último, cuando después de analizar mi tema, tengo que dar mi opinión sobre esa película, si me gustó o no me gustó y por qué. Vamos a hablar después de una reseña donde vamos a ver todo esto en práctica. El primer punto, voy a intentar sacar esto porque me está molestando. Ahí. Primer punto es el título. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el título? El título es un título. Bueno, acá tiene estructura el título, porque seguimos las normas APA, que son las normas que organizan los textos académicos a nivel internacional. Entonces, un título puede ser de dos modos, uno descriptivo u otro anticipatorio del tema a analizar. El descriptivo se basa en lo siguiente: nombre de la película, el director o directora de esa película y punto por el nombre del reseñador, ¿sí? Acá hay un ejemplo, El Hobbit de J.R.R. Tolkien por Hipólito Torrente, ¿sí? Hipólito Torrente sería el reseñador, el que escribió esa reseña, ¿sí? Ahora, hay otro modo de hacer la reseña y es la siguiente. Es el título de la obra a reseñar, el director, dos puntos y anticipo el tema. Por ejemplo, la resiliencia, como dije recién. Punto por y el nombre del reseñador. Si son dos reseñadores, primero tienen que colocar el apellido, perdón, el alfabético del apellido de las dos personas que realizan el trabajo. No sé, por ejemplo, lo hizo, Arenas Camila con Battistini Delfina. Entonces, Arenas Camila y Battistini Delfina, ¿sí? Por orden alfabético del apellido, no del nombre. O sea, si lo hacen de a tres va a quedar también un choclazo y siguen la misma regla. Esto lo digo para cuando hagamos la reseña. Ahora todo esto es
para comprobar si entendieron cómo hacer una reseña y hacer una prueba, ¿sí? Pero todavía no vamos a escribir nada. 2. Es importante hacer una introducción. La introducción al tema no tenemos que colocar la palabra introducción, sino que tenemos solamente que colocar los datos sustanciales y que le dé un pantallazo a nuestro lector de qué trata sobre la obra. Entonces decimos, no sé, el lugar donde se estrenó, la fecha que se estrenó, el director, el productor, la música, quiénes son los actores o actrices más relevantes, las participaciones que tuvieron, algo sustancial incluso, no sé, me imagino. En una de los Rápidos y Furiosos se murió uno de los protagonistas, entonces tuvieron que poner al hermano como sustituto y hacerle un montón de modificaciones, obviamente digitales, ¿no? Para que parezca el protagonista. Bueno, eso es un dato copado para demostrar, ¿sí? En la introducción va todo como la descripción. También se puede hacer de otro modo, que es colocar arriba como una especie de encabezado con todas las categorías y llenarlas. Por ejemplo, director, 2 puntos, el nombre del director. Minutos que dura de la película, no sé, 90 minutos. Y omitimos eso en la introducción. Entonces en la introducción solamente decimos que en la siguiente reseña vamos a analizar tal obra que tiene tales características. Y nada más, ¿sí? Solamente eso. Y ahora cuando le vamos a dar cuenta cómo es. O sea, es difícil hacer una reseña sin leer una reseña. Sí, es imposible para mí. Por eso, primero estructural y después les muestro la reseña y se van a dar cuenta que no es difícil hacerla. Para la actividad 11, estas más que nada tienen que entender cómo se hace para realizar la prueba. El desarrollo, tampoco colocamos la palabra desarrollo, pero acá tenemos que primero darle, y acá dice, van a ver en el tercer renglón, una refrescada de datos al lector sobre qué trata la película. Supongan que yo vi una película hace 3 años atrás y estoy haciendo una reseña sobre eso. No me voy a acordar todo sobre esa película. Entonces, ¿qué pasa? Cuento como lo general, ¿sí? Como vieron la contratapa de un libro que te cuenta más o menos de qué trata, así tiene que ser. Siempre omitimos el final porque esa persona que capaz leyendo la reseña tiene ganas después de ver la película, entonces no vamos a quitarle la curiosidad, ¿no? Muy bien. Una vez que contamos el resumen, tenemos que elegir un tema. El tema tiene que ver con algo que nos ha llamado la atención de esa obra. Yo siempre digo que uno cuando sale del cine y va con otra persona, ¿y qué te gustó? Y la persona te nombra algo, que ese es un tema. Por ejemplo, me gustó la actuación de fulana. Eso es un tema a analizar, ¿sí? La buena actuación de unos protagonistas y decís por qué y lo justificás con escenas, no sé. En tal momento donde se enfrenta con fulano, realmente se metió mucho en el papel, porque y lo justificamos. Me gustó, no sé, las peleas, cómo estaban logradas, porque son muy realistas. Bueno, analizamos eso. Es decir, algo que nos va a llamar notablemente la atención. Y si no, temas comunes y mundanos, como el amor, la venganza, la osadía, el heroísmo, la valentía, la superación, ¿sí? Tema que ustedes decidan. Una vez que analizamos, o sea, decimos el resumen, el desarrollo, analizamos un tema y en el desarrollo también damos nuestra opinión. Acá hay que calificar la obra, tipo de estrellas, de 1 al 5, y decir qué les pareció la obra. Si les pareció una obra que está muy buena, o es una obra que, no sé, podría estar mejor. ¿Qué pasa si ustedes después, vamos a ver esto, eligieron una saga, nos vamos a focalizar solamente en una obra, ¿sí? Pues si no va a ser eterna. Les digo para que lo tengan en cuenta eso. Sigo. Paso 4 sería hacer una conclusión del tema. La conclusión del tema es darle un cierre. El cierre podemos retomar lo que dijimos con anterioridad y solamente darle un refrescón al lector. Me encanta la palabra refrescón, ¿sí? Eso como lo voy a usar mucho. Le refrescaste al lector lo que vio, porque capaz no se avivó mucho, entonces está bueno, ¿sí? En la anterior reseña pudimos analizar la película de Doctor Strange, que se estrenó, no sé, en el 2010, no sé, lo estoy inventando, donde pudimos apreciar la resiliencia del personaje principal al sufrir un cambio radical en su vida. Punto, ¿sí? Nada más, listo, corta la bocha. Leímos todo esto, obviamente lo leemos atentamente, porque la profe está resumiendo. Y vamos a la referencia bibliográfica. ¿Qué es la referencia bibliográfica? Acá en lo que es película capaz no lo vamos a usar tanto, capaz no se imaginen tanto porque todavía no vimos la actividad 11, ¿sí?
Pero la referencia bibliográfica es la siguiente, es detallar al final de la reseña de dónde sacamos información para hacer esa reseña. Supongan que usaron ustedes, no sé, Wikipedia, que usaron para buscar datos, ¿no? Porque Wikipedia es como lo mejor para buscar datos. Del director de cine, actores y todo eso. Supongan que sacaron información de artículos, supongan que sacaron información de la misma película. Bueno, todo eso tenemos que decir dónde la sacamos. Entonces, al final de la reseña, acá les voy a mostrar un ejemplo. Vean que esta es la reseña. Y dice el último referencia bibliográfica, el subtítulo del final, ¿sí? Y dice, Atman Rick, entre paréntesis 2000, que fue la fecha donde lo escribió. Atman Rick es Atman el apellido, Rick el nombre. 2000 el año que se escribió ese texto. El texto se llama Los géneros cinematográficos, Barcelona, el lugar donde se publicó, editorial Paidós. Acá no especificó página donde sacó porque es como que habla de que para inspirarse a hacer esto, leyó ese libro, ¿sí? No usó citas textuales, entre comillas, como solemos hacer, sino que está implícita la información, pero la marcó. Y acá otro más que con la misma característica, también sin detallar la página. Las referencias bibliográficas se marcan con las normas APA. Las normas APA, como les dije, son las que regulan y reglamentan las características que deben tener todos los textos académicos y cómo se deben escribir. Entonces, acá te dice cómo hay que armarla. Primero el autor, y vean que el autor cómo va. Primero el apellido y después va el nombre o la inicial del nombre, ¿sí? Como estaba ahí. Entre paréntesis el año de la publicación, punto, el título del libro, punto, el lugar, 2 puntos la editorial, punto y la página utilizada. Supongan que es una peli, ahí en vez de páginas se ponen los minutos, ¿sí? Igual eso después lo vamos a ver en la próxima continuidad pedagógica. Esto es para que tengan idea de qué es esto, nada más. Y ahí está el ejemplo, como les leí recién. Busquet, que es el apellido, L es la inicial de su nombre, entre paréntesis el año de publicación de ese libro, después dice las cadenas musculares, tronco, columnas, que es el nombre del libro, punto tomo 8, ¿sí? Barcelona es el lugar donde se editó, 2 puntos, Paidotribo, que es la editorial, punto la página. Esto siempre lo tenemos en la primera hoja de cada libro, ¿sí? Y si no encontramos información, me preguntan a mí, ¿sí? Que yo intento ayudarlos con eso. Lo más, no creo que nadie use libros en esta oportunidad. Seguro van a usar páginas web, ¿ven? Por eso acá está la página web, que es el tercer ejemplo. Y en página web es el autor, si lo tiene, el apellido e inicial de la persona que lo escribió, si es que lo tiene, si no lo omitimos. El año de creación o revisión de esa página, que siempre está por lo general arriba o abajo. Título de la página, puede ser Wikipedia, y recuperado de 2 puntos, y el URL sería el link, ¿sí? Copiamos el link. Y algo que se está colocando, pues ya está indeciso, por eso lo sacamos, es que entre paréntesis se pone el día, la fecha, o sea, el día completo, ¿no? Día, mes y año y hora en que se extrajo esa cita. Pues la gente a veces inventa cosas, entonces lo hacen por eso. Yo una vez me saqué un punto menos en un parcial por mentira, así que no lo hagan por las dudas. Y después hay otro apartado que dice cómo comentar críticamente. ¿Se acuerdan que en la parte del desarrollo les comenté que hay que elegir un tema? Entonces acá les di como sugerencias de temas que podemos elegir. A ver, me estoy reyendo, ¿no? Bueno, 18 minutos. Voy a durar 50 minutos igual la clase. Los temas, sí, pueden ser analizar el género. Por ejemplo, estamos en género épico, obviamente, porque elegimos sagas de superhéroes. Procedimientos que se ven en estas películas, por ejemplo, la focalización, el tipo de personajes, el ritmo de la narración. Vieron que hay películas que van muy lentas en cuanto a las escenas. Por ejemplo, estás viendo la película, pasan 2 horas y recién es un día. Vos decís, wow, todo esto le pasó en un día. Bueno, eso va lento. O al contrario, que va muy, 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 muy veloz y en 2 horas pasaron, no sé, 20 años de su vida, ¿sí? O más incluso. Y por último, temas. Los temas son justamente ejes que uno analiza y puede visualizar en esas obras, como les decía, el amor, el odio, la valentía, la osadía, lo que les parezca, ¿sí?
Lo que igual podemos hacer cuando ustedes me manden el borrador para la actividad 11, yo siempre les sugiero temas, porque capaz dicen, no se me ocurre nada, profe. Bueno, les empiezo a preguntar qué les gustó y bueno, y siempre vamos sacando un tema. Bueno, acá vamos con la reseña. Todo esto, chicos, entra en la prueba, o sea que tienen que leerlo atentamente, ¿sí? Yo les recomiendo que lo lean aunque sea 2 veces. Bueno, dice, Megamente, del director Tom McGrath, perdón la pronunciación, me la llevo a diciembre, 2 puntos, llega un nuevo y adorable antihéroe por Diego Battle, que es del Diario de la Nación, este artículo de... no me acuerdo cuándo, porque lo modifiqué un poco. Vean que acá está el título de la película, el director, 2 puntos, detalló el tema, que cuál va a ser el tema, que llega un nuevo y adorable antihéroe, y el nombre del reseñador. Acá vean que este señor puso una fotito del personaje principal de la película, que es Megamente, y acá dice, Megamente, entre paréntesis está el nombre en inglés, el lugar donde se estrenó, el año donde se estrenó, el director, el guión, la música, la edición, el diseño de producción, duración de la película y si es apta para todo público. Eso, que es re aburrido y es re difícil como ponerle onda, lo podemos poner ahí y queda más chuli para mí. ¿Sí? Yo lo recomiendo así. Ahora vamos a leer, yo sé que esta parte es media bodrio, pero como la reseña... esta forma parte de la prueba, yo les extraje partes de esto y tienen que opinar. Entonces, si yo se las leo, les va a ser más fácil después. Bueno, yo acerco porque estoy media ciega. Dice, esta es la introducción y vean que no está para introducción. Dice, esta nueva producción animada de la factoría DreamWorks, estrenada en noviembre del 2010, apuesta por la utilización cómica de 2 aspectos muy de moda en el cine contemporáneo. Por un lado, la reivindicación del antihéroe, primer tema a analizar, y lo está anticipando desde la introducción, o más precisamente del lado bueno que hay en todo malvado. Es decir, que no todo villano es realmente un 100% villano, sino que en todo villano habría como una parte de héroe, ¿sí? Y de ser bondadoso. Y la crisis íntima, o sea, personal, la carga emocional, el peso simbólico, ¿qué significa ser un superhéroe? Acá la aplicación de superhéroe también va a villano, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya la introducción, primer párrafo, solamente dio como información que la factoría DreamWorks son los que realizaron esta producción, que se estrenó en noviembre del 2010. Esos datos nada más que se nombraron anteriormente, ¿sí? En la parte debajo del título, pero acá las volvió a mencionar. Y mencionó los 2 temas que va a desarrollar. Ahora, ¿qué parte vendría? El tema del resumen, ¿sí? Como el refrescón que le dije que hacemos siempre para que... Yo capaz vi esta película, la vi hace 5 años y no me acuerdo de qué trataba. Y si no la vi, no me tiene que contar el final porque tengo que tener ganas de verla a partir de haber leído esta reseña. En el arranque de Megamente tenemos un superhéroe llamado Metro Man, que está en la cúspide de su popularidad. Es literalmente unas estrellas con un ego más grande que sus poderes, capaz de convocar y manipular a las masas en las puertas de un museo dedicado a la veneración de su persona. Y, a Megamente, un malvado tan ambicioso como frustrado por sucesivas derrotas frente a Metro Man. O sea, está Metro Man y está Megamente. Megamente odia a Metro Man por su ego, porque lo idolatra a todo el mundo y él lo quiere matar. Sin embargo, cuando este malvado tan ambicioso como frustrado por sucesivas derrotas frente a Metro Man... Uy, perdón, me cosa leí. Se me va, chicos, se me va. Sin embargo, cuando este sorpresivamente desaparece, o sea, desaparece Metro Man, el despiadado villano, o sea, Metro Man, a su lado y de cabeza gigante, toma el control absoluto de la ciudad. El problema es que una vez que se apodera de todo y da rienda suelta a sus deseos y caprichos, se da cuenta de que no tiene rival, ni, por ende, estímulos, lo más parecido al vacío existencial. Es decir, él toda su vida, ¿sí?, fue derribar a Metro Man. Lo derriba y es como, no, ahora para qué vivo, ¿sí? Ese es el problema que tienen. Vean que ya mezcla resumen con el tema de este vacío existencial y los problemas íntimos y privados que él tiene y personales con su persona y con la función que cumple socialmente. Continúa con el resumen.
Por supuesto, el film dirigido con buen pulso por Tom McGrath, acá menciona al director, dice con buen pulso, o sea que está bien dirigido. El mismo de Madagascar, acá ya da otro dato, apela a un objeto del deseo. O sea, el objeto del deseo es algo que quiere este personaje, que quiere Megamente. Un personaje femenino de carga de fuerte personalidad, encarnada por una periodista televisiva. A un nuevo malvado, un camarógrafo, perdón, que pasa de la frustración a los excesos. Y a un simpático Comi Ralph, como lo es la mascota de Megamente, como para todos los segmentos de un entretenimiento masivo de consumo familiar estén debidamente cubiertos. Es decir, además de tener como el estereotipo del villano, también tiene un acompañante. Vean que mi villano favorito tiene a los Minions, ¿sí? Y esos hacen como de personajes graciosos, o sea que le ponen como la sustancia y la onda. En Madagascar son los pingüinos, por ejemplo. Ya ese estilo que tiene el director de Megamente como de Madagascar. Es así que podemos ver los dos aspectos de moda en el cine actual, como lo son la reivindicación del antihéroe, puesto que Megamente no cumple con los determinados requisitos para ser un villano a la altura de Metroman. Es decir, se da cuenta de que no es tan bueno como Metroman, por lo que comienza su verdadero recorrido de antihéroe cuando debe suplir a Metroman, y en ese momento comienza una crisis personal por saber quién es, qué desea, qué busca, qué quiere y por sobre todo cómo se diferenciará de su antecesor. O sea, él quiere ser distinto a Metroman, pero al mismo tiempo siempre quiso ser como Metroman, ¿sí? Entonces está en una crisis con quién es él. Eso es lo que dice acá el reseñador. En concreto, Megamente tiene que descubrir su verdadera identidad fuera de la sombra y comparación de Metroman. Pero este momento que tanto soñó y aspiró como su utopía personal, utopía es como la perfección, se derrumba cuando comienza a deprimirse y se ve obligado a repensarse. De este modo, la épica y relatos psicológicos se entrecruzan para formar una trama muy emotiva, como lo que sucedió en Toy Story 4, cuando Woody da un paso al costado y deja de ser el héroe y líder, para comenzar su vida como un juguete libre. Acá lo que muestran es esto, es que toda crisis existencial que tiene se termina resolviendo, pero en este caso descubriendo realmente quién es. Woody dice, bueno, ya fui un juguete, cuidé realmente de quienes eran mis dueños, compartí la infancia con ellos, bueno, llegó el momento de seguir mi camino. Lo mismo le pasa a Megamente. Cuando está en ese lugar tiene que repensarse. Último párrafo. Megamente tiene unos cuantos elementos ya trabajados, en algunos casos con mayor inspiración, eh, por propuestas como Los Increíbles, Mi Villano Favorito, Superman y Astro Boy. O sea, acá es una crítica negativa. Vean que dice, esto es importante que lo noten, Megamente tiene unos cuantos elementos ya trabajados, como que esto es medio cliché, ¿sí? Como ya lo vimos en otras como, y te menciona la película, en Los Increíbles, en Mi Villano Favorito, en Superman, en Astro Boy. Las referencias y guiños son de una base, perdón, son una de las bases de la dinámica de los guiones de la factoría DreamWorks. Es decir, que la característica de esta productora es repetir estos guiños para que uno entienda cuál es la identidad de la productora. Pero McGrath y su equipo suplen cierto déjà vu, es decir, que tanto este director como su equipo intentaron darle como otra mirada a esta película, otro guiño, otras características, para que no sean igual a todas. Déjà vu con una simpatía desbordante y con un despliegue visual que hace excelente uso de las posibilidades de la pantalla ancha y de los efectos diseñados para el lucimiento de las pantallas de 3D. O sea, no es lo mismo armar una película para una proyección 2D que para una 3D. Entonces, acá también lo que buscaron escenas para que el público las disfrutara en este formato. Así, este juego de espejos, contrastes y contracaras, de inversiones de personalidad, Megamente surge como un villano querible de esos que se han ganado en buena ley un digno lugar en el imaginario popular. Es decir, ahora Megamente, para este reseñador, está a la altura de películas como Villano Favorito, Madagascar, Superman, incluso como mencionan.
Es decir, que es una buena película, la calificó bien, pero destacó aspectos negativos. Es decir, no siempre porque nos gusta algo tenemos que decir que todo es hermoso. Podemos decir que hay algo que estuvo mal o no nos gustó, o sea, argumentar en contra y otras cosas a favor. Por eso siempre cuando argumentamos a favor, también argumentamos en contra, para buscar los dos puntos de vista. Muy bien. Entonces, una vez que leímos todo esto, nos va a aparecer en nuestra aula, acá les muestro la de naturales porque ya está publicado, nos va a aparecer la prueba. Yo acá me parece como profe, así que tengo que ver resultados, pero bueno, no, todavía nadie la hizo. Ustedes cuando entran les va a aparecer resolver, ¿sí? Bueno, espero que les sea claro. Algo que digo, igual está en la consigna, se hace de forma individual, no grupal. Así que acá cada uno ingresa con su nombre y apellido y realiza la actividad. Tiene hasta el 18 de septiembre a las 23:59 para resolverlo. Espero que les sea fácil y que se haya entendido. Les mando un abrazo enorme y espero que la próxima funcione mi micrófono.